Pues algunas autoridades lo entienden, otros no. 8:34, estoy en línea esta mañana allá en la capital del país con Lorian Jiménez Fibi. Ella es directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Pues yo digo que este es el camino. ¿Cómo ves tú? Sí, bueno, es el camino, siempre ha sido el camino. Venimos hablando de ello durante casi 8 meses, ¿verdad? El camino es ese precisamente, el camino es detectar de forma temprana la mayor cantidad de infectados, particularmente aquellos que sean asintomáticos. El motivo de esto, la razón es para poderlos aislar tempranamente antes de que sigan contagiando a otros. Son dos razones, Una es para aislarlos, porque la única manera de detener esto que está ocurriendo es cortando las cadenas de transmisión, es decir, deteniendo la expansión de los contagios. Entonces, esto se puede lograr solo si se logra identificar de manera temprana a una proporción muy amplia de pacientes infectados. En el caso de COVID-19 es difícil detectar a los infectados porque la mayoría son asintomáticos. Entonces, para hacer esto, la única manera, el único medio que se tiene es realizando pruebas. Esto lo entiende ya la mayoría de los países. Es decir, de hecho lo entienden todos, nada más que no todos los países han optado por tomar la medida adecuada. Uno de esos casos es México, ¿verdad? De acuerdo. Doctora, la segunda ola ya es una realidad innegable. Absolutamente, es una realidad innegable, cosa que también ya estaba predicho desde los meses de marzo, abril, mayo, junio, venimos hablando de lo mismo y ya se sabía, antes de la temporada invernal era indispensable, primeramente, que se controlaran los brotes locales en cada país, en cada municipio, en cada localidad. Eso primero. Segundo, que no se relajaran las medidas justo antes del periodo que ya se anticipaba iba a ser el más complicado. Ahora, no hay que confundir lo que está sucediendo. En Europa se viene un segundo brote. Para ellos sí es un segundo brote, porque realmente ellos tuvieron su primer brote por ahí de los meses de febrero, marzo, abril. En ese ese primer brote que fue pues realmente muy grave para ellos, muy trágico para ellos, pero lograron controlarlo con las medidas adecuadas, ampliación de pruebas, rastreo de contactos, aislamiento de pacientes, establecer universalmente medidas de prevención de contagio, como el uso de cubrebocas, medidas sanitarias de lavado de mano, el distanciamiento social, ¿verdad? Lograron controlarlo y de hecho ellos sí aplanaron su curva finalmente, ¿no? Estuvieron varios meses con reportes de muy pocos casos y defunciones diarias, incluso días en los que no se reportaban más casos. Ahora viene un aumento. Primero hay que entender que esto sí es un rebrote, o es decir, una segunda oleada para ellos. Pero hay que entender por qué se da. ¿Se da por el invierno? No se da por el invierno. Es decir, el invierno complica todo más porque esto se junta con la temporada de influenza. Sí. Se está dando porque relajaron las medidas, porque la gente empieza con la necedad de decir que el uso o no de cubrebocas tiene algo que ver con su libertad y el que no se lo quiera poner tiene la libertad de no ponérselo y cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Se difunde mucha información falsa, la gente se cansa de lo de la pandemia, pero no sé cómo la gente puede cansarse de proteger su vida, porque bueno, pues ese finalmente sería el instinto más básico que debemos de tener, ¿verdad? El de supervivencia, pero parece que otras cosas predominan. Los gobiernos relajan medidas, la gente relaja medidas y entonces vienen estos aumentos. Ahora, para nosotros esto no es un rebrote, ahora se está dando un repunte, desde luego, ¿no? En la última semana y media, 2 semanas, ya era claro que esto iba a ocurrir, entre otras cosas porque cambiaron la forma de para diagnosticar los casos, ¿no?, de COVID y para determinar que las muertes son dadas por COVID. Eso está influyendo en el aumento de casos y de muertes, por una parte. Lo segundo es que aumentaron un poquito, y hablo un poquito, porque no mucho, pero sí aumentaron un poquito el número de pruebas que se están haciendo. Y entonces, pues sí, claro, pues inmediatamente aumentan tantito las pruebas, pues empiezan a aumentar los casos, ¿no?
porque el descenso aparente que se había tenido desde finales de agosto y en el mes de septiembre, esto era una ilusión falsa, es decir, que se hablaba de que íbamos disminuyendo, no iba nada disminuyendo, iba disminuyendo solo una cosa, que era el número de pruebas diagnósticas que se realizaban. Entonces, ahora, aumentando un poco las pruebas, cambiando la forma de definir los casos, pues sí, claro, pues ahora se ve lo que es un repunte, es decir, aquí nunca controlamos el problema, aquí nunca se aplanó la curva, aquí nunca salimos de la primera oleada. Ahora lo único que va a pasar es que esa primera oleada simplemente se va a acentuar, se está acentuando. Es decir, ese problema que nunca se solucionó, ahora simplemente se ve que se está empeorando. Ya. Doctora, aquí hay un dilema todavía más grande porque ya hay, y eso, mira, lo que te estoy diciendo es mucho, ya la Secretaría de Salud ha reconocido que la movilidad en un número importante de estados se está incrementando. Volvemos al tema de la confusión y volvemos al tema de los mensajes erráticos de, bueno, pues las autoridades. En algunos casos los hay y muy claros. Se avecina un periodo más grave que el que ya vivimos, que tenemos casi 90,000 muertos. ¿Qué opinas, doctora? Sí, bueno, las predicciones son muy sombrías para nuestro país, desde luego. Digo, siento mucho tener que dar tan malas noticias, pero efectivamente son muy sombrías. Aquí nunca se controló. El problema es esto, que sigue sin controlarse, es decir, las autoridades siguen tratando de negar, ¿no? Simplemente ayer o cuando fue ayer o antier, ¿no? En la misma conferencia de prensa, el secretario de Salud dice que tenemos un repunte, después el subsecretario dice que medio como que sí, pero quién sabe, y luego el presidente en el transcurso de un ratito niega que estemos peor, entonces dice que vamos muy bien. Lo que está haciendo el gobierno con estos mensajes que no solamente son falsos, sino que son contradictorios, es confundir a la población, y esto está poniendo a los mexicanos en mayor riesgo, porque parte de la población le cree un discurso, parte cree otro discurso. Es decir, aquí somos muy fáciles para condenar a nuestro pueblo, ¿no? Se habla mucho en redes sociales, no, pues es que el mexicano es ignorante, somos necios, nadie hace caso. No, a ver, yo creo que hay que sentar esto muy claramente. Aquí la gente hubiera hecho caso si se le hubiera hablado con claridad desde el principio. Aquí la gente hubiera tomado las medidas adecuadas si se le hubiera hablado con la verdad desde que este proceso inició. Desde el principio tenía que haber sido muy claro el discurso. Protegerse del contagio es la meta de todos, que todos deben perseguir. Pero el gobierno se la ha pasado más preocupado en defenderse, en defender sus malas decisiones, sus acciones erráticas, ¿verdad?, que en defender a la población. Entonces, bueno, se le dijo al pueblo, ¿no?, o sea, a la ciudadanía, que el cubrebocas no servía, luego que servía un poquito, luego que sí sirve, pero sirve solo a veces, y sirve si estás enfermo, y si no, no, y si estás en un lugar cerrado. Estos mensajes contradictorios han hecho que la gente ya no tiene la menor idea qué carambas hacer con respecto al uso del cubrebocas, y de hecho quien no se lo pone, simple y sencillamente dice, a ver, perdón, mi presidente no se pone cubrebocas, ¿yo por qué me lo voy a poner, verdad? Entonces, esos mensajes, el mensaje de sí, quédense en casa, pero ¿saben qué? Vamos a pasar a todo el mundo a semáforo amarillo, ¿no? A ver, el gobierno está queriendo movilizar a la población, pero además hace el mensaje contrario, diciendo que mejor si se pueden quedar en casa, que se queden. O sea, tiene que haber un mensaje claro, contundente, real, verídico, que venga constantemente de la autoridad, y esto ha faltado desde el inicio de la pandemia, porque la autoridad está preocupada en defenderse, en hacer creer a la gente que están haciendo bien las cosas. Su quehacer es ese, su quehacer es manipular la opinión pública, no cuidar las vidas de los ciudadanos mexicanos. De ahí que estamos en un problema tan grave. Entonces,
sí, la situación es muy precaria la que tenemos, partiendo desde el hecho que a la fecha la autoridad no reconoce la necesidad de contener los contagios. Mientras se siga infectando la gente, mientras siga aumentando la carga viral comunitaria y siga habiendo más dispersión de contagios en la comunidad, seguirán aumentando las muertes. Muy bien. Y no, sí, bueno, y no solo esto, ¿verdad? No le dan seguimiento a los pacientes, no hay programas de atención temprana, no cambian los protocolos de internamiento hospitalario. Es decir, es una serie de errores que todos conducen a aumentar los contagios y las muertes en nuestro país. Así que sí, será muy complicado, pero la gente tiene que entender los mensajes que son verídicos, y lo primero que tiene que hacer la gente es cuidarse del contagio. Eso es lo más importante ahorita. Doctora, déjame ir a una pausa, regreso para concluir con tu entrevista, si tú me lo permites, si tu tiempo te lo permite. Desde luego. Gracias. Voy a la pausa, regreso. Muy bien, gracias, regresamos, son las 8 de la mañana con 48 minutos, yo sigo platicando con la directora de, el Laboratorio de Biomolecular, justamente investigación biomolecular de la UNAM, la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi. Doctora, para no cometer, errores, ¿cuál es el mensaje a la población de parte de una investigadora como tú? A ver, son dos mensajes que son muy claros. Sí. El central es este. El enfoque ahorita tiene que ser en salvar vidas. Ese es el único enfoque que ahorita merece la pena. Es decir, todo el mundo tiene que estar en modalidad supervivencia. Se nos vienen meses muy complicados con el invierno y la entrada de los virus estacionales respiratorios, combinado con lo que está sucediendo con COVID, que está fuera de control. Entonces, aquí la modalidad tiene que ser supervivencia. Si la gente empieza con sus nimiedades de ya nos cansamos, queremos hacer fiesta y salir, oigan, enfóquense en lo que es importante. Lo que va a importar es esto. Esto va a pasar, como todo. Como todas las cosas, buenas y malas, pasan. Va a pasar esta tragedia. Nada más que va a importar que del otro lado de esto todavía tengan aquí a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, y que sigan ustedes aquí todavía para ver qué es lo que sigue en la vida, ¿verdad? Entonces, para eso hay que hacer dos cosas. Lo primero que hay que hacer es protegerse contra el contagio, cuidarse del contagio. Esto se logra utilizando siempre que salgan de casa cubrebocas. No es cosa nada más de usar el cubrebocas, es de usarlo correctamente. Es decir, el cubrebocas tiene que ser colocado desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Tienen que ponerse el cubrebocas cuando salen de casa. Si van corriendo, caminando, hablando, gritando, están en silencio, si están en un lugar cerrado, en un lugar abierto, al aire libre, donde estén, requieren ponerse cubrebocas todo el tiempo que salen de casa. Esto ayuda a que ustedes, si están infectados y no lo saben, no contagien a otros, y también evitar que otros los contagien a ustedes. Esto es lo más importante. Ahora, lo segundo es esto. Lo que hoy por hoy salva más vidas de COVID-19 es la detección temprana y la detección, vigilancia y atención temprana de la enfermedad. Esta es la forma como muchos países han mantenido sus índices de letalidad muy bajos, incluso teniendo un número significativo de contagios. La manera, es decir, entendamos lo siguiente: el gobierno, la acción de controlar los contagios es combinada del gobierno y de la sociedad civil. La gente utilizando cubrebocas, el gobierno tomando las medidas de contención epidemiológica que debe tomar. Nuestro gobierno no lo va a hacer, no lo está haciendo, y no se ve hacia adelante que ellos cambien esta actitud. Quiere decir que nosotros, y en lo individual, hacia nuestra persona y nuestras familias, debemos de tomar las acciones para salvar nuestras propias vidas. ¿Cómo se hace esto? Consíganse un oxímetro y un termómetro. Necesitan automonitorearse en casa, vigilar los signos tempranos de la enfermedad. Necesitan entender que COVID-19 es una enfermedad que en muchos casos se presenta de forma silenciosa. Es decir, la gente no tiene síntomas, no se siente enferma. Sin embargo, ya comienzan a tener daño, destrucción y deterioro pulmonar.
Esto se puede detectar si la gente se vigila mediante la toma de oximetrías diarias. Entonces, detectando temprano los síntomas, los signos y actuando de forma oportuna, esta es la manera de salvar la mayor cantidad de vidas. Si la gente se espera hasta que tiene síntomas ya muy avanzados de la enfermedad, es decir, cuando ya siente falta de respiración, cuando ya le duele el pecho, cuando ya viene muy deteriorado, ¿sí? En ese momento, la realidad es esto, que hay muy poco que hacer para salvar a esa gente, porque el daño pulmonar que tienen ya es demasiado avanzado. La gente necesita acudir temprano a tratamiento. Y yo incito a las personas a que visiten el sitio salvemosconciencia.org, salvemosconciencia.org. Este es una organización, una asociación sin fines de lucro que yo encabezo, que tenemos el objetivo de lograr echar a andar una plataforma para la atención temprana de pacientes de forma gratuita por vía remota, para poder hacer precisamente esto, darles atención temprana, oportuna, gratuita a las personas de COVID. Visiten el sitio ahí, si no por otra cosa, ahí están las instrucciones que acompañan un video y un formulario que pueden seguir. Es muy sencillo automonitorearse en casa. Vean el video, sigan las instrucciones y si tienen dudas, escriban. Toda la gente con síntomas o sin síntomas, ahorita, en la época de la pandemia, debe seguir un protocolo de automonitoreo en casa, para ellos mismos y para toda la familia. Muy bien, muy claro el tema. ¿Me repites la página, por favor, doctora? Sí, es salvemosconciencia, todo corrido, .org. Perfecto. Doctora Lori-Ann, pues te agradezco una vez más la claridad de tus palabras y evidentemente pues las recomendaciones para evitar caer, por supuesto, en una desgracia familiar. Te agradezco mucho, por supuesto, cuídate, doctora, estamos en comunicación. Muchas gracias, Iván, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, allá en la capital del país, la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi. 8